CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a esta edición de política, economía, sociedad. Tenemos de todo durante la semana, pero hoy específicamente es economía con don Vidal Villalobos, como siempre ya está acostumbrado, de 10 a 11 de la mañana los viernes, acá en la 89.1 frecuencia modulada y en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, canales de desarrollo tecnológico que se van moviendo, siempre reproduciendo la imagen de lo que se transmite en la 89.1 FM. El día de hoy vamos a tener una sesión de economía para todos aprender y todos pues alimentar nuestro criterio de lo que está pasando con datos emanados desde las distintas entidades locales, haciendo análisis de lo que pasa internacionalmente, porque recuerden que cuando estornuda Estados Unidos, normalmente América Latina se resfría y han estado pasando cosas importantes en las últimas horas que vamos a estar comentando con don Vidal y que vamos a estar sumando a lo que es la interacción de la información que tenemos preparada para el día de hoy. Pero primero y ante todo, como Dios manda, primero la educación. Don Vidal Villalobos, bienvenido. Muy buenos días, don Jonathan. Muchísimas gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo para todas las personas que nos están escuchando, incluyendo a los gatos, porque hoy es el Día Internacional del Gato. Ah, no puede ser. Esa sí no me la sabía. ¿En serio? Sí, señor. Ah, qué caray. No, porque hay gente que en la casa, hay gente que la familia son los gatos. Así es. Sí. Y están probablemente escuchando el programa acompañado del gato. Así es. Entonces, también saludos a los gatos. Así es. Don Vidal, ha pasado muchísimo esta semana y siempre con la expectativa de aprender y siempre con la expectativa de aterrizar las noticias y la información económica que muchas veces por el poco tiempo que hay en los medios de comunicación y en las plataformas digitales para poder educar, a veces no entendemos ni qué es el INEC, ni qué es la inflación, ni qué es todo este tipo de nomenclaturas que al final de cuentas se transforman en cuánta plata tiene usted y cuánto vale para poder hacer las cosas. ¿Cierto? Así es, así es. La idea es que en el programa tengamos información internacional, información local y novedades, sobre todo novedades. Así que hoy vamos a conversar acerca de lo último que hay en titulares, tanto políticos como de prensa, que pueden afectar al país. Empiezo contándoles que el día de ayer, como es costumbre, al principio de cada uno de los meses, y no solamente en nuestro país, Jonathan, en todo el mundo, es homogenizado, se presenta el informe de inflación. Posteriormente hay algunos otros informes que tienen que ver con el desempeño de la economía. En Estados Unidos hay un indicador, una encuesta de gerentes de compra. Se utiliza como un preámbulo de lo que puede ocurrir en el mercado a nivel global. ¿Por qué? Porque le preguntan a los gerentes de compra cómo están los pedidos del futuro. De esa manera, entonces, se puede hacer una estimación de cómo podría estar la economía. Eso regularmente entra en la segunda etapa del mes y eso también uno empieza a revisar la de los Estados Unidos, la de Japón, la de China, todas son publicadas. En este momento estamos entonces en presencia de la información de precios. La próxima semana tendremos precios de los Estados Unidos, va a ser tremendamente importante el dato, por lo que vamos a comentar que en empleo de Estados Unidos ocurrió esta semana. Y ese dato va a ser importante, ya lo dijimos en la sesión anterior, la tasa de interés, esa
que le afecta a usted en su bolsillo como consumidor, esa que le afecta a usted en un crédito como empresario, depende del nivel de la inflación, es lo primero. La tasa de interés va a cubrir la pérdida del dinero en el tiempo, o sea, la inflación. De tal manera que la inflación es un componente trascendental en las tasas de interés. Y en los Estados Unidos se están esperando reacciones o rebajas en las tasas de interés. Y se van a dar. Pero eso va a depender de los resultados de inflación. ¿Perdón? Eso se va a dar. Las estimaciones están en este momento, Jonathan, de que un 91% del mercado considera que para la reunión del 17 de septiembre del 2025, porque en agosto no hay reunión, la Reserva Federal haga una rebaja de 25 puntos básicos. Y fundamentalmente, ya que hace la consulta, ya casi regreso con la inflación local, eso se debe a que el reporte de empleo de la semana pasada salió muy debilitado, pero sobre todo sorprendentemente ajustado. Y es que se habían dado indicaciones y reportes previos en la economía de los Estados Unidos de que venía creando empleos. Antes de la pandemia, digamos que en un proceso de salud económico, la economía de los Estados Unidos agregaba cerca de 177,000 empleos por mes. Este año el promedio anda en 85,000. La mitad. Con todos los problemas migratorios que eso se refiere, ¿verdad? Esta semana estuvimos en una reunión con varios empresarios, algunos son mexicanos y tienen negocios en Estados Unidos. Y entonces nos contaron que como tienen los negocios van con mucha frecuencia. El mes tras anterior habían ido a ver unas construcciones y la construcción boyante. Fueron este mes y la mitad de los empleados estaban. No puede ser. Todos los otros se habían ido por los problemas. Por el miedo. Por el miedo migratorio. Eso va a tener una implicación. Entonces estamos hablando de empleo. La Reserva Federal no solamente se guía por la inflación para tocar la tasa de interés, sino que también el empleo. Eso lo distingue de nuestro Banco Central. Nuestro Banco Central está obsesionado solamente con el tema de la inflación. No, y se mueve, a ver, a lo popular, cada muerte obispo. Así es, de eso vamos a conversar, porque inmediatamente después de que veamos el reporte del INEC tenemos que hablar de la expectativa de rebaja de tasas por parte del Banco Central. Que recientemente hizo una, después de muchos meses de espera. Bueno, lo que llama la atención, Jonathan, de ese reporte es que hacen un recorte de 25 puntos básicos. Estaba en 4% desde octubre del año pasado. La inflación venía bajando, había espacio para hacerlo. La economía mundial y local debilitándose, entonces un incentivo es bajar la tasa de interés, pero no se hacía. En las minutas de la Junta Directiva del mes de diciembre pasado, el equipo técnico ya le estaba recomendando a la Junta Directiva rebajas de tasas de interés. Eso es importante. Pero no se hacían. Entonces, esto tiene un tinte político. Exactamente. Criterio político. Cuando diste la bienvenida a este programa, dijiste, vamos a hablar de política. Necesariamente todo está interconectado y nos parece que eso tiene ese tinte. A ver, y para que no nos señalen, porque siempre hay alguien que puede salir con los tecnicismos formales, el Banco Central tiene independencia. Así es. En el papel. En la práctica, pues pertenece a un ecosistema gubernamental, estatal, de Estado, Costa Rica, y todo tiene que ver, todo influye. Así es, definitivamente. Son seres humanos que están en la Junta Directiva, que todos tienen una línea política, ideológica, si se quiere, incluso, y es válido que exista esa pluralidad precisamente para nutrir adecuadamente estas decisiones que van a impactar a muchísima gente. Pero leyendo el documento, Jonathan, amigos y amigas, los argumentos que ahí están establecidos para la rebaja reciente son añejos. Ya se estaban dando desde diciembre. Fueron recomendados en diciembre y hasta ahora los están acogiendo, es decir, 8 meses después. Claro que sí, con una consecuencia importante, y es que usted mueve algo en macroeconomía y el resultado no es inmediato. Son 6 meses adelante. Vamos a tener que esperar más tiempo para que haya resultados. Entonces aquí deben existir otro tipo de razones por las cuales el Banco Central rebaja la tasa. Sí, esta rebaja a nivel práctico, ¿cuándo podríamos ver
más o menos en tiempo, un reflejo hacia qué mes del otro año? Cuando estemos en elecciones. En elecciones. Así es sencillo. Sí, sí. ¿Cómo le suena? No, esa era la presunción, pero no quería decirlo para ir a la segura, mejor te pregunto. Sí. Pero si es enero, febrero el momento. Sí, claro. Naturalmente, como lo dice la introducción del programa, estos son opiniones personales que uno por experiencia y por el estudio que ha hecho y sobre todo ver la ciclicidad y la historia de este país, se dan ese tipo de cosas. Entonces, tratando de cerrar un poquito la idea y la pregunta que me hacías hace un momento atrás, el empleo en los Estados Unidos salió corregido y el dato de mayo y junio fue ajustado. Más de 280,000 plazas menos, o sea, como diríamos en Cartago, eran varas. No se había creado ese empleo, lo que alimenta entonces la posibilidad de que el 17 de septiembre la Reserva Federal haga una rebaja de tasa de interés. ¿Y ese dato falso a qué se debió? Es una muy buena pregunta porque fíjese que sale el dato y Trump despide a la encargada de dar el dato en los Estados Unidos. La despidió y le dijo que consideraba que el dato estaba manipulado. Pero hay aquí un detalle muy importante. Una cosa es hacer una encuesta y preguntarle a una muestra del mercado si están contratando o no están contratando, que es como salen estos datos mensuales, y otra muy diferente es la que hace la Oficina de Empleo de los Estados Unidos, que es la que estamos hablando, la BLS, sí, en donde no hace encuesta, sino que lo que toma son los datos directamente declarados en las planillas. El dato es diferente. Y entonces yo podría como empleador decir, sí, tengo pensado contratar tantas personas, pero lo tengo que demostrar en la planilla. Ese es el ajuste, Jonathan. Que un dato sale a través de encuestas y el otro sale directamente desde las planillas. Y eso ha ocurrido siempre. La informalidad en Estados Unidos, ¿hay forma de saber en cuánto está? En este momento no tengo el dato, todas las economías tenemos informalidad, sí, siempre existe. Y claramente en los Estados Unidos existe porque hay muchos migrantes que no están declarados, que están trabajando. Una nota también que leí esta semana en prensa internacional era la entrevista a un agricultor de cerezas que perdió la cosecha porque no tenía quien la recogiera. Sí, son los efectos de una política migratoria estatal en la productividad. Claro, naturalmente esa gente huye de la granja precisamente para no ser deportados, pero probablemente estamos en el lado gris, en la informalidad de toda la economía, ¿verdad? Entonces, todo esto hace pensar que efectivamente la Reserva Federal podría estar haciendo un ajuste en el próximo mes. El mercado, que también se le hacen consultas, considera que para la última reunión que va a ser el 10 de diciembre próximo, en ese momento se van a acumular ya 3 recortes de 25 puntos básicos en las tasas de los Estados Unidos. La inflación sigue pegadita por ahí, pero tampoco está incrementándose por el tema de los aranceles, cosa que es interesante. Y esa situación, esa combinación de inflación y de empleo hace que los hacedores de política monetaria, en este caso la Reserva Federal, que hace las veces de Banco Central en los Estados Unidos, esté pensando en hacer una rebaja. Trump ha estado amenazando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que lo va a despedir. Un día dice que sí, otro día dice que no. Hasta públicamente se han encontrado. Sí, claro. Y él tiene su periodo hasta el 2026. Ya anunció que precisamente tiene una persona que es candidato a ocupar el puesto y esa persona que va a sustituir a la que se fue, que se llama Adriana Kruger, es nada más y nada menos que el señor Stephen Miran, que es el jefe de consejeros económicos de Trump. Se está asegurando la fidelidad de la información y de que lo que ha estado pidiendo Trump, que bajen las tasas de interés, pero que la Reserva Federal
ante el riesgo de que la política económica de Trump sea inflacionaria, no lo ha hecho la Reserva Federal. Pero ahora el mercado sí le da señales a la Reserva Federal para que opere una rebaja en el próximo mes. ¿Y eso cómo refleja en Costa Rica? Cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica se resfría. Si Estados Unidos baja las tasas de interés, eso es un incentivo para que el resto del mundo también las haga. Y quizás es más sencillo explicarlo desde la otra óptica. Si Estados Unidos sube las tasas de interés, el resto del mundo tiene que subirlas. Porque de lo contrario, los flujos de inversión se van a donde mejor calienta el sol. Se van a los Estados Unidos. Entonces, explicando eso, le damos vuelta a la moneda y lo vemos al contrario. Si nosotros nos quedáramos con una tasa mucho más alta, estaríamos dando una recompensa mucho mayor a las inversiones. Atraemos inversiones, es posible, pero no necesariamente de las que queremos. De eso también vamos a hablar ahora con el tema que usted me escribió unos minutos antes de que entráramos al aire. Nosotros no queremos capital golondrina que se aproveche de tasas de interés. Capital golondrina es aquella inversión extranjera directa que puede venir a Costa Rica, pero que no se establece permanentemente, sino que va en función de los indicadores económicos coyunturales. Aprovecha la tasa de interés más alta. Exacto. Pero no me genera empleo, no me rebaja la riqueza, no me aporta directamente en el PIB. Entonces no queremos ese tipo, con una consecuencia tremenda. Llegan más dólares a la economía y cuando las papas abundan, el precio baja. Entonces, el dólar baja. Él baja por la afluencia adicional de dólares en una coyuntura en donde ya de todas maneras tenemos una sobreoferta de dólares. Y a los exportadores les duele más. Al turismo. Pero fíjese qué interesante, para ir poniendo aderezado el tema que se nos viene. Los empresarios de las zonas francas también sufren, porque ellos venden en el extranjero en dólares. Traen los dólares al país para pagar la luz, el agua, el guarda, los seguros, las planillas. En colones. Y lo tienen que hacer en colones. Entonces, se necesita traer más dólares para que cuando los cambie por colones, yo pueda seguir pagando mi operación. En otras palabras, también para las zonas francas, el impacto del tipo de cambio ha resultado en una pérdida de competitividad. No es tan, ahorita no somos tan fuertes tampoco en lo que éramos fuertes. Estamos perdiendo competitividad y por ahí podemos dar ahora algunos consejos después de que analicemos la noticia de las últimas horas que podría hacer el país para prepararse ante un impacto como ese. Vuelvo al INEC. Sí, porque, todo este encadenamiento de temas empieza en Estados Unidos y ya estamos aplicándolo al país con INEC en los rubros de inflación y con cómo nos duele en el tema de, en lo que somos más fuertes es en zonas francas. En régimen definitivo nos duele, o sea, no hemos sido eficientes. Y ahorita, con lo que estás diciendo, tampoco estamos siendo tan exitosos o estamos perdiendo ese fundamento exitoso, competitividad en las zonas francas. El país, de acuerdo con el último informe que presentó el Banco Central, y que por cierto, mejoró el pronóstico de crecimiento para el 2025, lo pasó de 3.6 a 3.8, sí, pero rebajó el del próximo año ante todas estas circunstancias de incertidumbre, pero también don Roger mencionó que la salida de Intel y la salida de Corvo, que hablamos la semana pasada, tenía un impacto. Eso va a impactar en el futuro el empleo, pero va a impactar también la recaudación de impuestos. Y todas esas cosas deben ser analizadas en el seno de la Junta Directiva del Banco Central antes de tomar una decisión. Uno de los elementos importantes de los insumos informativos que tiene es la inflación. Así que vuelvo. El INEC, el día de ayer, nos da la variación de precios de julio del 2025. Durante muchísimos meses hemos tenido inflación negativa. Y no fue la excepción el mes de julio, el cual agregó, o más bien quitó en este caso, 0,52% de inflación nada más en el mes. Eso provoca que en el acumulado que llevamos del año, de enero a julio, la inflación sea negativa.
en menos 1.34%. Una golondrina no hace verano, entonces uno dice, bueno, ahí está el dato del mes, pero lo que me interesa es la tendencia. Y para eso tenemos la acumulada, que va de enero a julio, en este momento 7 meses. Ese es uno de los indicadores que nosotros los economistas utilizamos para ver la tendencia de la inflación. Y claramente con este indicador es a la baja. Pero si me interesa ver un indicador de más largo plazo, 12 meses atrás, El interanual. veo la interanual que va desde agosto del 2024 a julio del 2023 y en ese caso la tendencia sigue. El dato es importante, pero lo más importante es la tendencia y la tendencia es negativa, menos 0,61%. Nosotros manejamos 289 bienes y servicios dentro de la canasta de el INEC en cuanto al cálculo de la inflación. 47% de esos 289 bajaron de precio, 34 subieron de precio, pero no compensaron esa caída, y 19% se mantuvieron sin variación. Los que más subieron de precio, y aquí quiero hacer una remembranza, porque la negatividad en la inflación ha venido de manera sostenida durante muchísimos meses, excepto en noviembre, diciembre del año pasado y enero de este año. A nosotros nos afecta el tema climático, y cuando la naturaleza nos incomoda, afectamos el agro. Cuando revisábamos en esos 3 meses los 10 productos que mayor contribuyeron al aumento de precios, que hubo aumento de precio positivo en esos meses, 7 de 10 eran agrícolas. Y el más importante, el tomate. Efecto tomate. El efecto tomate. Bien, ¿cómo vamos en este momento? En este momento debemos indicar que, de acuerdo con la Oficina de Huracanes de Miami, el periodo de huracanes se adelantó prácticamente un mes. Regularmente arranca en junio, esta vez arrancó en mayo. Y la mala noticia es que eso trae lluvias torrenciales. Y nuestro país es un ejemplo claro. Entonces nos afecta tremendamente la situación agrícola y luego el tema inflacionario. ¿Cuáles fueron los productos que más subieron de precio? Cebolla y sandía. Luego tenemos pañales desechables, café, anteojos graduados, natilla, y vean ustedes que podríamos eventualmente tener impactos agrícolas en los próximos meses si Natura nos sigue golpeando de esa manera. Bajaron de precio paquetes turísticos, boleto aéreo. Eso tiene mucho que ver con la estabilidad en materia de tipo de cambio. Y con esta información pasamos ahora al análisis. ¿Qué podría hacer en su próxima reunión la Junta Directiva del Banco Central? Tiene servida la mesa con una inflación negativa para continuar ajustando a la baja la tasa de política monetaria. ¿Y para qué serviría adicionalmente eso? Para poder estimular la economía con mejor competitividad crediticia para familias y para empresarios. De esa manera, esa caída que se prevé en la producción, producto de todos estos problemas que hemos venido conversando en las últimas 2 semanas, podría encontrar un medicamento que al menos calme al paciente. Pero aquí voy con un elemento político interesante, muy de mi opinión, que me explica la razón por la cual se hizo la rebaja última en el Banco Central. Y es que los impuestos en este país están creciendo a una tasa menor que la economía. Así es. La economía está creciendo un 3.8 y los impuestos están creciendo un 2.2. Los afecta el tema de los aranceles, los afecta el turismo, los afecta el tipo de cambio. O sea, que hay una colección enorme de cosas. Pero eso significa que el Ministerio de Hacienda va a tener que ver qué hace para financiar el presupuesto nacional para el cierre de este año y para el cierre de este gobierno. Tiene varias cajas de donde sacar dinero. Una es los impuestos, pero se están haciendo más pequeñitos. Y ya se están estabilizando hacia la baja.
La otra es la deuda. Y en esa tiene dos cajitas. Pedir prestado en el país o pedir prestado afuera. Pero para pedir prestado afuera... Tiene que ir a la asamblea. Tiene que ir a la asamblea. Y la asamblea ya no le va a dar más. Eso es lo que se ha dicho. Y no solamente eso, es que es muy difícil en un proceso electoral que una situación de esas ocurra. Y esto, Jonathan, vos lo manejas mejor, ¿verdad? El gobierno monta un proyecto de ley en Asamblea Legislativa para pedir la colocación de eurobonos y una parte que lo coloque este gobierno y la otra parte que lo coloque el próximo. Así es. De alguna manera eso es una negociación política para que el próximo gobierno pueda encontrar ya un pie de amigo de arranque, puede colocar recursos afuera. Ya eso lo hemos hecho. Sí, claro. Se hizo en la época Laura Chinchilla y Guillermo Solís. Y el tema es que con esa plata en la bolsa, todo no es de un solo color, ¿va? Hay claros y oscuros. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda de ese momento, confiado en que tenía recursos, no echó a andar la reforma fiscal, que se atrasó mucho tiempo y que el país estaba necesitando. Bueno, pues esa negociación política es lo que uno lee desde afuera en la Asamblea Legislativa que estaban tratando de hacer. Pero hay posibilidades políticas de que eso se dé. Paréntesis para seguir comentando lo que acabas de decir. ¿Vos crees oportuno que Hacienda o el eje fiscal, hacendario del país pueda endeudarse afuera sin el permiso del Congreso? ¿Es sano? Que esa idea anda rondando y se está pidiendo. Ok, te voy a dar mi opinión particular. 121 de la Constitución, ¿sí? ¿Verdad? Creo que es el inciso 15 o por ahí, que es el que, por una cuestión de organización del país a través de la Constitución política, se dice, no nos vamos a endeudar, es importante controlarlo. Sí, sí. Es muy importante controlarlo. Y está bien que el primer poder de la República pueda opinar y fiscalizar a través de eso. Pero quieren transformar la Constitución desde el Ejecutivo con una propuesta, esa es la idea que ha sonado en los últimos par de años, para que no tenga que ir a la Asamblea, sino que sea flujo directo. Ok. Desde mi expectativa y experiencia internacional, por ejemplo, te puedo decir que la norma general de estar pidiendo emisión a emisión en los distintos países no existe. Para poderle dar flexibilidad al Ejecutivo de aprovechar oportunidades, sea afuera o adentro, en donde mejor me caliente el sol, ahí voy. Pero entonces, ¿cómo hago para que exista una fiscalización? Bueno, por ahí también hay una idea en donde el Ministerio de Planificación hace un plan de largo plazo. Vean qué interesante, porque no va a ser por ocurrencias. Va a ser una propuesta de Visión País. Visión País 5 años. ¿Ok? Y ahí se establecen las reglas del juego de cómo se puede endeudar el país. Y se ponen topes máximos. Y entonces, ¿quién va a aprobar ese plan? Para cumplir con el 121, la Asamblea. Pero luego, la Asamblea necesita tener un visor de más corto plazo. Y ese visor de corto plazo, donde va a venir incluido Presupuesto nacional. Donde me endeudo corto y largo, es el presupuesto nacional. Entonces, de esa manera, el control siempre está en la Asamblea Legislativa y se pueden poner condiciones específicas para continuar. Así es. No hay ningún inconveniente. Entonces, Jonathan, vean que le damos la flexibilidad al Ejecutivo para que trate de aprovechar oportunidades que se dan en el mercado. Y países, por ejemplo, como República Dominicana, Colombia, Guatemala, que tienen esa flexibilidad, esperan el mejor momento para ir a hacer colocaciones internacionales. El año pasado Guatemala hizo una colocación internacional que ya tenía autorizada, pero esperó a que las tasas internacionales bajaran para que fuera el mejor momento para el país. Es como la ola en el surfeo, hay que esperar la ola y no hay que irse con la primera que aparenta ser buena. Tenemos que despejar como si fuéramos brisa Génesis la mejor ola para destacar. Eso es lo mismo. Entonces, este proyecto que está ahí también dando vueltas, en lo personal a mí me satisface tanto el control, que es importante, como la flexibilización para que no se desboque la deuda y que también se puedan aprovechar oportunidades de mercado. Vidal,
¿quién gana y quién pierde con una inflación negativa tan constante y en tanta tendencia como la que tiene Costa Rica hace rato? Desde la teoría de un economista, nadie. Porque ¿cuál es el idioma que habla el mercado? ¿Dónde tenemos las señales en el semáforo para avanzar, para detenernos o para seguir? Ese semáforo es el idioma de los economistas. Se llama precio. Ya hay tomates otra vez en el mercado. Es más, en este reporte que estoy viendo del INEC, uno de los productos que bajaron de precio fue precisamente el tomate. ¿Y por qué baja de precio el tomate? Porque llega más tomate a el mercado. ¿Qué le dijo al empresario, al agricultor que tenía que sembrar tomates? El aumento de precios que se dio hace unos meses. Si baja mucho el precio del tomate, sobre todo si es un agricultor de cosecha de ciclo corto, se pasa a cualquier otra cosa, si hay la flexibilidad para hacerlo. ¿Quién le dice a el consumidor que hay una muy buena oportunidad para comprar carne de cerdo porque hay una sobreoferta de producción? El precio. Si el indicador para la economía, tanto consumidor como productor, es el precio debe ser una muy buena señal. Yo digo una señal limpia. La inflación me la ensucia, pero la deflación también, porque no me está diciendo exactamente qué es lo que está ocurriendo en la economía. Cuando hay inflación, y es sano que haya cierto grado de inflación en una economía, significa que la demanda está jalando a la oferta y que hay oportunidades de producir más y de tener más empleo. Cuando se cae la inflación, los empresarios se detienen y dicen, aquí no contrato nada, porque al final podría tener que sacar mis productos en el futuro a menores precios que hoy. ¿Y quién me paga mis insumos? ¿Y quién me paga mi mano de obra y toda la estructura de costos? Entonces terminamos también perdiendo. En los discursos políticos, y aquí volvemos a hacer el enlace político-económico, en discursos políticos es acostumbrado ver en medios de comunicación a un gobierno que dice seguimos con la inflación más baja de la OCDE o seguimos con la inflación más baja de toda la región americana. Eso entonces es simplemente retórica, no nos está necesariamente ayudando como debería de hacer al tico que anda en la calle. Nos prometimos, don Jonathan, amigos y amigas, siempre tener una cápsula académica. Sí. Así que usted está poniendo la bola en el centro de la cancha para que juguemos ahí. Y justamente como ya habíamos planificado que íbamos a hablar del informe del INEC, yo había preparado también la idea de cómo explicar el tema de la inflación. Porque la gente dice, ¿cómo que no hay inflación si a mí no me alcanza? Ok, ¿qué es realmente la inflación? Vamos al tema teórico de la inflación, los 289 bienes y servicios. En algún momento del tiempo, el INEC tomó esa cartera de productos y servicios y se fue y se hizo una encuesta y le preguntó a los supermercados, pulperías y lo que sea, ¿cuánto vale esto? Y ese fue el punto de partida, en ese mes. En otras palabras, tomamos un balde que vamos a llenarlo de agua y le echamos los litros de agua que el indicador de precios me decía. ¿Qué pasó al segundo mes? En el segundo mes hice la encuesta y encuentro que la valoración nominal de ese grupo de bienes y servicios es mayor. Entonces le echo el poquito de agua al balde que corresponda con ese indicador. Entonces ahí hubo inflación y subió el nivel de precios. Subió el nivel de precios. El nivel de precios es la cantidad de agua total que hay en el balde. La inflación es lo que le agregué. ¿Qué pasa el siguiente mes? Hago la encuesta, me pasa lo mismo y tengo que echarle medio litro de agua. Sube el nivel y tengo inflación, porque el balde está más lleno y le agregué. Viene otro mes y los precios son iguales. No le echo más agua. No hay inflación, pero los precios se mantuvieron en el nivel que yo tenía.
Por eso la gente dice, ¿cómo me van a venir a decir que no hay inflación si no me alcanza? Sí, porque el nivel de precios se mantuvo. La inflación es el cambio. Y aquí va con una cuestión teórica que es muy interesante porque en el último informe de política monetaria del Banco Central, en donde actualizó sus pronósticos, al final trae 3 apartados. Uno tiene que ver con tipo de cambio, el otro tiene que ver con inflación. Y ahí dice la definición de inflación que estamos usando. ¿Qué es la teórica? La general. Aumento generalizado y constante de los precios en un periodo de tiempo. ¿Qué significa generalizado? Que si solo sube el tomate, pero lo demás no, eso no es inflación. Tiene que ser generalizado. ¿Y qué pasa si todo sube, pero al siguiente mes ya no sube y al siguiente mes ya no sube? Eso tampoco es inflación. Fue un aumento del nivel de precios. Porque tiene que ser generalizado y sostenido en el tiempo. Entonces podría pasar un periodo muy grande en donde no le agrego agua al balde y no hay inflación, pero el balde sigue igual de alto, se quedó ahí alto. Y eso es lo que nosotros tenemos que erogar de nuestros bolsillos, por eso es que nos sigue doliendo sacar la plata del bolsillo. ¿Qué pasa cuando hay deflación? El índice, el indicador bajó. Entonces más bien tengo que llegar al balde Y quitarle agua. El nivel del indicador bajó y hay una salida de agua. Eso es negativo, como la que estamos leyendo. Es negativo en función de lo que había. De lo que había. Así es. Siempre voy a tener un punto de comparación que es el nivel de precio. Y el cambio que se va operando mes a mes, ese es realmente el concepto que alimenta la inflación. Porque básicamente en los periodos en donde hubo una inflación alta, que hace cuántos... ¿Cuál es el indicador de inflación más alto en los últimos 5 años? ¿En cuánto estuvo? Agosto del 2022, 12%. ¿De dónde salió ese 12%? Veníamos recuperándonos de la pandemia y de las escasez que generó la pandemia. Pero es que a principios del 2022, en Europa del Este, un país invadió a otro. Aumentó el precio de la gasolina, del trigo, de los fertilizantes, de los abonos. Nuestros agricultores lo sufrieron por eso, el aumento y la triplicación, por ejemplo, del precio de la urea. El 76% de la semilla de girasol que produce el mundo la producen Ucrania y Rusia. Y entonces cuando yo llegaba con mi esposa a el supermercado y veíamos el aceite de girasol 5 veces por encima del precio normal, eso era la consecuencia de la invasión. Ahora, la siguiente pregunta es, de ese punto, en ese periodo de tiempo, ahora no es que todo cayó, sino que ese es el punto de referencia para seguir jugando con los meses que siguen en el periodo. Entonces, el precio siguió siendo alto. El balde se quedó en ese nivel. Solo que nosotros no vemos que aumenta, entonces no necesariamente es que baja. Exacto. Sino que sigue alto. Sin embargo, como acabamos de ver aquí, mes a mes metemos un vasito y sacamos algo, ¿verdad? El concepto de inflación es ese cambio frecuente mensual, pero se tiene que sostener en el tiempo y tiene que ser generalizado. Esa es la clase de hoy, don Jonathan. Y muy didáctica y muy ilustrativa, porque mucha gente lo que nos pregunta, Vidal, es precisamente eso. Dicen que está más barato, pues a mí no me alcanza. Exacto. Es que básicamente no es que el costo de producción más un poquito, es que estaban muy alto el precio. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Así es. Qué interesante. Muy interesante. Hay un tema adicional, Vidal, de lo que hemos estado conversando, y precisamente lo conversábamos previo al programa, y es informaciones, otra vez volvemos a Estados Unidos, que pueden afectar muchísimo el empleo y la economía en Costa Rica, si eso se llegara a aprobar. Y es el tema de un proyecto del Congreso de Estados Unidos presentado por un congresista republicano, es decir, del gobierno de Donald Trump, y uno demócrata, es decir, del partido en donde Obama fue presidente. Ellos se juntan, presentan un proyecto y dicen, vamos a meterle la mano a los call centers. Las empresas estadounidenses que quieran hacer un call center, vamos a darle muchos beneficios para que lo hagan en Estados Unidos con
personas viviendo en Estados Unidos para así generar salarios y a partir de ahí generar impuestos y una dinámica en la producción. Pero también desde el proyecto vamos a incentivar a las empresas estadounidenses que tienen call center fuera del país, en donde Costa Rica tiene bastantes, para que se traigan esos call centers acá. Y eso no significa con los ticos trabajando y se van a ir a trabajar allá, es que quedan hipotéticamente desempleados. ¿Qué tan peligroso es eso para la economía nacional y para el empleo nacional? Bueno, un impacto realmente importante. Sin lugar a dudas, vamos a ver algunas cifras en el ratito que nos queda para ir dando un poquito de perspectiva a esta noticia. Que el proyecto está en desarrollo. Ya sabemos que un proyecto puede ser modificado, puede ser cambiado y puede no pasar del todo. Pero que vengan los dos partidos juntos a presentarlos llama la atención. Por supuesto, eso sí llama también la atención. Evidentemente, como lo acabas de mencionar, Jonathan, lo que pretenden es regresar empleo a los Estados Unidos y empleo en algunas casas de muy buena calidad. Ahí lo que tendremos que ver también en primera instancia es si Estados Unidos tiene la estructura y está preparado, tiene las competencias de mano de obra para poder llevarse otra vez esto a suelo estadounidense. Podríamos hacer una lista básica de las competencias laborales que se necesitan en zona franca y que destacan a los costarricenses en el mundo, por eso es que vienen: habilidad de comunicación, dominio de distintos idiomas, inteligencia emocional, conocimiento técnico y una altísima productividad. También yo quiero decir que nosotros hemos venido evolucionando en el tiempo. Muchas personas son muy jóvenes y no recuerdan este capítulo. Yo creo que tal vez usted sí, pero cuando empezaron las maquilas en el país, eran maquilas textiles. Así es. Y nos pusimos caros. Pero entonces, para evitar esa pérdida de competitividad, nos volvimos a actualizar y nos empezamos a meter en otras cosas. Primero, las casas de apuestas y luego los call centers. Pero fuimos evolucionando. Cuando lleguemos al cierre de este capítulo, vamos a hablar de qué podría estar haciendo el país para poder enfrentar esta situación en particular. Pero hay que darle seguimiento a ese proyecto, hay que acompañarlo y hay que tener presencia en el lobby de los Estados Unidos para tratar de echar para adelante y defender los intereses del país. El 19 de julio del 2024, un diario, un semanario más bien costarricense, dio cuenta de un reportaje y la periodista recogió la planilla de las 9 más grandes empresas de call center del país. Estoy hablándoles del 2024, ¿sí? Pueden haber algunos cambios, pero de conformidad con ese dato, 32.400 personas estaban trabajando en este sector. Hay algunos colegas que he escuchado en esta mañana que han hablado de 25.000. Sea cual sea ese dato, es muy importante. Son miles. Sí. Pero en economía hay una cosa que se llaman externalidades. O sea, pueden ser positivas o pueden ser negativas. A ver, si yo contamino un río y el río abajo están alimentando al ganado o están sembrando, esa agua va contaminada y echa a perder el negocio del vecino. Eso es una externalidad negativa. Pero si, por ejemplo, yo tengo una propiedad en donde hay demasiada cantidad de agua y hago unos drenajes y seco toda la zona, favorezco a los vecinos. En este caso del empleo, es decir, ¿y cuál es el empleo indirecto que generan los call centers aquí en nuestro país? Porque contratan a otros proveedores. Los pymes. Correcto, y sobre todo pymes. Que son el 89-90% del capital nacional. Así es. Bueno, de acuerdo con datos también preliminares, los efectos los empleos directos e indirectos de los call centers podrían estar cerca de los 200,000. Entonces veamos aquí. 250,000 de personas. Bastante gente que vería afectada. Y estos son empleos, no miembros de la familia. Eso tendríamos que multiplicarlo por 4. O por 3, digamos. O sea, ahora sí, que las sí, familias. Digamos que somos pequeñas. Exacto. O sea, por 3 personas y el gato al que ya celebramos el día
Que también requiere... Consume. Consume. Otro día podemos hablar de ese tema, pero fíjese que dentro de las nuevas mega tendencias a nivel global está la economía de mascotas. Al igual que hay la economía para personas de tercera edad. Pero ese tema, dejémoslo por ahí, para seguir dándoles algunos datos. En zonas francas se estima que ahí está el 13% del Producto Interno Bruto costarricense, pero eso es todas las zonas francas. Ahí están metidos dispositivos médicos y chips. En call center... Chips que que quieren poner el 100% de los del impuesto. Así es. No. Aquí no podemos terminar el día de hoy. La otra semana no avanzamos, ¿verdad? Porque la otra semana me va a dar vacaciones. Sí, exacto. Estamos sí. en replanteamientos. Exacto. Bueno, y ahora le cuento de los otros dos que ya hemos conversado porque yo cometí ahí un error en darle las fechas. En call center se estima que de ese 13%, al menos un 5 o 6% le corresponde a call center. 5-6% del PIB. Lo que es entre un 55 y un 60% de las exportaciones de nuestro país. ¿El punto del PIB en cuánto está? 360 y... ¿A cuánto representa un punto del PIB en la economía? En este momento nosotros tenemos un PIB de 80,000 millones. Un punto son 800,000. Es una cantidad realmente importante. En ese 13% de PIB que aportan las zonas francas, el principal es dispositivos médicos. Pero les voy a dejar aquí una lamentable noticia de la semana a nivel internacional. Tras el anuncio de que a los chips le podía Trump poner un 100% de impuestos, dijo que también a los dispositivos médicos un 250, Jonathan. Y es nuestro trapito de dominguear ahorita en materia de exportaciones de zonas francas. En segundo lugar, vienen servicios empresariales y centros de contacto, o sea, los call centers. Vean el impacto que podríamos nosotros... Nos podrían estar desarmando. Un golpe realmente muy grande, todavía no se está dando. Pero cuando a usted el médico le dice, mire, tiene que bajar de peso, haga dieta y póngase a hacer ejercicio, de lo contrario, se va a enfermar. Esta es una llamada de atención para que nos preparemos y que podamos hacer algunas cosas ahí interesantes. De acuerdo con los datos que recopilé para este segmento, mi estimado Jonathan, el 45.8% de nuestras exportaciones están concentradas en servicios, pero ahí está metido turismo y servicios médicos, pero sigue siendo parte de todo esto de los call centers. Más puntualmente, en tecnologías de información se estima que cerca de 5.539 millones de colones, que es más o menos como el 8% del PIB, está concentrado en los call centers. Y esto podría, como les digo, tener un impacto muy importante en el PIB, pero también en el PIB per cápita del país, que se estima por encima de los 15,000 millones. Ahora, un detalle también interesante. El servicio de los call centers, no todo va para los Estados Unidos. Y podríamos decir, nos salvamos, porque entonces va a ser menor el impacto. Va el 65% para los Estados Unidos. El impacto sigue siendo muy importante, así que si estábamos estimando como en 8,000 millones de dólares, 6 por 8, 48, 5,000 millones, o sea, es un impacto muy, muy grande. Y dentro de las notas periodísticas que hemos escuchado, por ejemplo, y haciendo muy puntual, una empresa tan importante como Amazon aquí en el país podría estar en riesgo 7,000 empleos. Solamente en una empresa. Claro, Amazon forma parte de las 9 empresas grandes que dijimos al principio que contratan cerca de 32,000 personas. Ok, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta, porque, y con lo que podemos terminar el programa del día de hoy, para que no todo sea apocalíptico. Bueno, inicié este último segmento contando de que Costa Rica ya se ha reinventado varias veces, pero hemos tenido la capacidad, la voluntad de hacerlo. Y hemos tenido también la estrategia de Estado para hacerlo. Tal vez no estamos en el mejor momento porque estamos en una transición electoral en el país, pero sí debería el aparato del Estado, barbas en remojo, seguimiento a este proyecto,
tener lobby directamente en el Congreso de los Estados Unidos, me imagino que conjunto otro montón de países, pero aquí es el tema, ok, si dan esos incentivos para que se puedan llevar hacia allá las producciones de servicios en call center en los Estados Unidos, se me podría asemejar a lo que quiere Trump, que Trump quiere un iPhone 100% estadounidense. Apple lo que le dijo en esta misma semana, vea qué interesante es, eso no va a ser posible, porque no tengo las condiciones en Estados Unidos para producirlo, pero hagamos otra cosa. Le voy a inyectar a los Estados Unidos, y esto fue Tim Cook esta semana que lo dijo, $100,000 millones en inversiones de todo tipo para apoyar a la economía. Y eso le gustó a Trump. Amazon también le dijo que le iba a dar, digamos que es un descuento de $1,000 millones en compras que el gobierno necesite y haga a través de la plataforma de Amazon de aquí hasta el 2028. Y entonces le dijo, no me ponga aranceles, pero yo le voy a contribuir mediante otra cosa. Así evito alterar el semáforo del precio a través de los aranceles. El toma y deme. Exacto. OpenAI también lo anunció ayer. Le va a dar acceso a todo el gobierno de los Estados Unidos en la versión empresarial del ChatGPT por un año, pagando la módica suma de $1. A ver, entonces, echa la ley, echa la trampa. Tenemos que ser creativos, imaginativos e inteligentes, Jonathan, amigos y amigas, para tratar de salir adelante con esto. Entonces, ¿qué hemos hecho en el pasado? La maquila la pasamos de textiles a alta tecnología. ¿Queda frente a nosotros todavía oportunidades? Sí, que podamos empezar a trabajar alta tecnología en call center de ciberseguridad, automatización, análisis de datos, fortalecer las competencias y la productividad de nuestra gente. Es posible que podamos firmar algunos acuerdos de continuidad que se mantengan en el tiempo. Y por supuesto que la diversificación de mercado siempre es una cosa muy importante. En este momento nos está doliendo porque el 65% del golpe de call center es que ellos sirven a ese mercado de los Estados Unidos. Si lo tuviéramos más distribuido y nos van a dar el golpe, nos duele, pero nos duele un poquito menos. Hay que saber qué se puede negociar, ir a hacer lobby, negociar y también diversificar. Y prepararnos internamente con una estrategia estructurada. Y aquí, como bien todos lo sabemos, el Estado somos todos. Y cuando yo hablo de que el Estado tiene que prepararse, aquí es el gobierno, sea cual sea, los empresarios y el resto de la sociedad civil costarricense. Capacitándose y dando competencias y preparando mejores oportunidades para los costarricenses. Vidal, un programa lleno de mucha carnita. Muchísimas gracias. Quiero decirle que mi cuaderno venía lleno con otras cosas que no pudimos cubrir. La próxima semana, lamentablemente, no estaré. Sí, pero porque es Día de la Madre. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las madres desde ahora. Gracias, Jonathan. Yo me despido, como siempre, agradeciéndoles que tengan un feliz fin de semana y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía. Gracias a Vidal. El próximo lunes, información con Red Democrática, edición política. No se lo pierda. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí,